tanto me lo presentaste como tu mejor amigo, pongo al cielo por testigo. Mujer, cantante, sevillana y española. 4 títulos del cielo ostenta la gran señora. Juana le llaman los íntimos, Juanita los que la adoran. Juanita reina la gente y de coplas son su cetro y su corona. Nadie ganó más a pulso una página en la historia. Por no clavarte un puñal, corazón, dile a la dama que por piedad no se haga, que no diga una palabra, que voy a volverme loca. Cuando pasó la frontera que hay de la vida a la gloria, los arcángeles del cielo escribieron sus memorias. La Macarena es su virgen y le pide a todas horas que no derrumben el trono de la canción española. Que se hagan las coplas nubes, que las rosas se hagan coplas, que la mar cante y no ruja dentro de sus caracolas. Que mientras le quedó aliento y cantó, aunque estuvo sola, hizo escribir en el viento una canción española. Cantando la Lola se va por los mares, se va por los mares, pero no murmuren porque vaya sola, voy con mis pesares. Pues Juanita Reina para la canción española, yo creo que fue la reina, ¿no? No solo por su apellido, sino porque por la majestuosidad que tenía en el escenario, porque ha sido la creadora de los grandes temas, ¿no? De ese legado importante que incluso hoy cantamos, y que ella fue la creadora, ella los hizo suyos, con su manera con su voz, con su forma de interpretar sobre todo, ¿no? Y con su forma de transmitir, que es para mí es lo más importante en un artista, y indiscutiblemente la reina. Hablar de Juanita Reina es hablar de la evolución de la copla en el siglo XX. Un 25 de agosto de 1925 nace en el número 14 de la calle Parras, en el típico barrio de la Macarena de Sevilla, la tercera de los 15 hijos que tuvieron Miguel Reina y su esposa Dolores Castrillo. Don Miguel, su padre, no estuvo presente el día de su nacimiento, puesto que estaba en la guerra de Marruecos. Aunque solo 9 sobrevivieron y la propia Juanita sufrió una seria enfermedad de niña, pronto se ocuparía de ayudar a su madre y sus hermanos en las tareas domésticas. Bautizada en la iglesia de San Gil, sus primeras maestras en el colegio del Pumarejo de las hijas de María, las monjas Sor Muñoz y Sor Manríquez, le enseñaron las letras de las primeras canciones que empezó a tararear desde muy joven. Y con 7 años ya se anima a vestirse de flamenca cuando aún estudiaba en el colegio de la calle Escoperos. Una de las constantes en la vida de Juanita fue su querida Virgen de la Macarena, que la vio nacer, soñar con el estrellato, casarse e incluso la acompañó en su último viaje. Ella siempre la tuvo en su pensamiento y llegó a convertirse en su embajadora y camarera, ayudando a vestir a la más emblemática talla de la Semana Santa sevillana. Don Enrique Castrillo, abuelo de Juanita y gran aficionado al cine, la llevaba al cinematógrafo, donde ella empezó a soñar con Imperio Argentina, Estrellita Castro, Greta Garbo o Ingrid Bergman, marcando las ambiciones artísticas de una Juanita niña que a escondidas imitaba a sus estrellas e incluso canturreaba por el sevillano barrio de la Macarena todas las coplas de boda. Porque ya desde que yo veía esas películas de Imperio Argentina y de Greta Garbo, yo quería ser artista también de cine. Y cuando venía de ver esas películas, yo me metía en el cuarto de baño sola y empezaba a repetir aquellos diálogos. Y algunas veces hasta se me
se me ponían los ojos llenos de lágrimas cuando era una escena dramática. Y yo decía, yo me siento capacitada para ser actriz. Con 11 años, ya se había convertido en la principal animadora de bautizos, cruces de mayo, bodas y fiestas familiares. Su desparpajo como artista se combinaba con una vergüenza propia de los niños que a veces la obligaba a encerrarse en una habitación para que no la vieran cuando cantaba. El padre de Juanita, Miguel Reina, tenía un puesto de pescado en el mercado de la calle Feria, con el que trataba de sacar adelante a su familia en los difíciles años 30 de una España con una precaria economía. Era muy complicado mantener y educar a todos esos niños, y años más tarde, Juanita confesó que había que vender mucho pescado para salir adelante. Mi hermana Juanita en la familia tuvo muchísima importancia, porque fue el eje de la familia. Desde que ella empezó a trabajar, mi padre era un matrimonio con 14 hijos, y claro, pues tenía que trabajar para sacarnos todos adelante, y ella desde muy pequeñita quiso empezar a cantar, y entonces lo hacía escondida de mi padre, en los patinillos, los bautizos, y con la vecina, y entonces un tío mío fue el que la ayudó, y empezó en el teatro, no me acuerdo en el teatro que empezó a trabajar aquí en Sevilla, salió ya cantando Salomé, y entonces un amigo se lo dijo a mi padre, dice, ¿tú sabes que tu hija Juanita está cantando en un teatro? Y fue mi padre a verla, sin que ella lo supiera. Y entonces cuando llegó a casa, dice, ¿tú dónde has estado? Y dice, yo con mis amigas. Dice, no, tú has estado cantando. Dice, papá, si lo que yo quiero es cantar, porque yo quiero cantar, que eso es lo que yo siento en mi vida. Y entonces ya mi padre cogió a Juanita y se fue a Barcelona y empezó a que empezara en algunas compañías a actuar, y ya cuando vio que cantaba y que lo hacía bien y que a la gente le gustaba, pues entonces empezó a montarle espectáculos, y que yo era la pequeña, de 14, y cuando Juanita empezó tenía 14 o 15 años, y yo tengo la referencia, yo he dormido en los baúles, porque como era muy pequeña, que mis padres me querían ver, y me llevaban a Barcelona o a Valencia, y yo dormía en los baúles. Por Sevilla Carapito con su novia presumía. Su primera actuación ante un público tuvo lugar en el Teatro San Fernando de Sevilla en el año 1938, cantando en el coro de La Rosa del Azafrán. Una gala organizada por Educación y Descanso, donde a escondidas de su familia la inscribió una amiga. Pero pronto Juanita cantaría ella sola una canción con un traje que se confeccionó entre ella y una vecina y que le costó 25 duros para interpretar Salomé, canción escrita para Estrellita Castro. A sus 14 años, ensayaba y luchaba por convertirse en artista, pero siguió ayudando en su casa y a su familia simultáneamente. Su siguiente actuación, animada por su abuelo, fue en el Coliseo España, y también fue contratada para actuar en el Cine Jáuregui, un local con presunto malfario, puesto que en él habían sido detenidos durante la Guerra Civil políticos como Blas Infante. Rezando a su Virgen para que la convirtiera en artista, y finalmente ayudada por su padre, que se terminó enterando del rumor que corría por todo el barrio, Juanita debuta con su primer espectáculo, Los Churumbeles, en 1942. Macarena. Desde muy niña, yo iba a pedirle a mi Virgen Macarena el ser artista. Y debuté. Y se enteró un amigo de mi padre. Digo, y dice, pero bueno, ¿esto qué es? No, perdona, mi papá. Mi padre se compró su entrada, se sentó en el patio de butaca, me presenció y vio que efectivamente no hice el ridículo. No. Yo salí allí como una novilla de Sartillo, con toda la ilusión del mundo. Pensaba en un horizonte muy alto,
Juanita y sus espectáculos comenzaron a rodar por una España que tras la crueldad de la guerra civil soñaba ya con ella y sus canciones, intentando olvidar una negra página en su historia, y desde Barcelona hasta Madrid, sus espectáculos lograron alegrar a pequeños y mayores. Para el mundo de la copla fue una ruptura radical, ya que hasta entonces muchas de las artistas de la copla, en mi modesta opinión, no tenían la capacidad tan versátil, tanto dramática como cómica, a la hora de representar y de moverse por un escenario. Juanita Reina supuso en ese sentido un auténtico hito porque no solamente cantaba, sino que además interpretaba de una forma muy original. Dentro de cada número musical, Juanita Reina se transformaba y se convertía en el personaje, dotando además de una capacidad interpretativa y actoral realmente increíble. Había artistas en otras épocas anteriores a Juanita Reina, el caso de Imperio Argentina, que, por ejemplo, se integraban fantásticamente en el mundo del cine, pero a lo mejor a la hora de cantar en un escenario no era lo mismo. Otras artistas, en cambio, sí dominaban el escenario, pero a la hora de pasar al cine no lo conseguían. En cambio, Juanita Reina unía ambas características, y creo que para el mundo de la copla, además con ese personalísimo estilo que ella tenía a la hora de cantar, de vestir, de moverse, de mirar, de sonreír, pues yo creo que fue quizás uno de los puntales fundamentales de esa manifestación artística de la copla española, y que aún a día de hoy sigue siendo una de las incuestionables referentes de la misma. A principios de los 40, Juanita grabó su primer disco, por el que cobró 25 duros por cara, con las canciones Los Churumbeles y La Niña Blanca. Tras el éxito de su primer espectáculo, los míticos autores de la copla, Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel López Quiroga, le escribieron en 1942 su segundo espectáculo, Tabaco y Seda. Aunque algunos al verla dijeron que tenía aspecto de colegiala, Rafael de León les contestó que esa colegiala será la futura estrella de la canción española. Rafael de León fue todo para mí, porque me escribió esos maravillosos espectáculos, esas maravillosas canciones, que tuve la suerte de que escribiera los temas más hermosos de su inspiración, como Sin embargo te quiero, Francisco Alegre, Capote de grana y oro, Yo soy esa, Madrina, Callejuela sin salida, Tú eres mi marido, y otras canciones también para mis películas. Tras un gran éxito por toda España con sus espectáculos, Juanita también conoce en los años 40 al representante artístico Palmita. El descubridor de Gracia Betriana y Lola Flores organizó una fiesta en el chalet que el director de cine Florian Rey tenía en el barrio madrileño de Chamartín. Y de esa fiesta ya surge el primer film de Juanita Reina, La Blanca Paloma, dirigido por Claudio de la Torre en 1942, con música del maestro Quiroga. Juanita Reina fue una de las máximas figuras folclóricas dentro de un tipo de cinematografía que durante los años 40 y 50 supusieron un auténtico bálsamo para la población de España después de la Guerra Civil. En ese cine de posguerra prácticamente era la personificación de la fantasía de muchos españoles que veían a través de esas películas pues un mundo mucho más bonito del que tenían a su alrededor. Juanita Reina supuso además ser una de los máximos exponentes del cine musical español, que últimamente se está recuperando y que está siendo, y que ha sido durante muchísimos años, no solo un representante del sentir español, sino también de la música. Yo creo que, en parte, hay una mala interpretación dentro del que es el cine folclórico, el llamado cine de pandereta, que mucha gente lo toma como tono despectivo. Creo que en realidad representaba una realidad social y no tenemos por qué sentirnos de alguna forma mal al ver esa realidad, sino que simplemente estaba ahí. Históricamente, cada manifestación artística, el cine incluido, es producto de una época, y precisamente el producto de esa época, uno de los máximos representantes era Juanita Reina y sus películas, por supuesto. 1943 fue el año de la consagración definitiva de Juanita como figura de la canción española, tanto por su segunda película, Canelita en Rama, donde comparte cartel con Pastora Imperio y dirigido por Claudio de la Torre, como por el espectáculo Solera de España, donde el famoso trío Quintero, León y Quiroga marcó la pauta del gran mito popular en la posguerra española. Una música y unos espectáculos que muchos calificaron de hechos para soñar.
ella ha sido fuente de inspiración de muchísimos letristas de canción española. Hay muchos letristas que las canciones están hechas para ellas. Es decir, que cuando León Quiroga o mucha gente pensaban en hacer una canción, la pensaban para Juanita Reina. Porque sabía que ella iba a ser la que le diera ese toque dramático necesario, o esa inflexión necesaria, o ese mundo necesario. O sea, que es una persona que hay muchos que han escrito para ella. Y luego las canciones a lo mejor las han hecho famosos otros, pero están pensadas para ellas, ¿no? Y eso ha sido, demuestra la fuerza que tenía Juanita Reina en su momento, y la ha tenido siempre, ¿no? A sus 20 años, Juanita se había convertido en la gran estrella desbancando a otras folclóricas. El 30 de octubre de 1943 debutó en el sevillano Teatro de San Fernando con números como Callejuela sin salía, que ya se convertirían en éxitos populares. En el cine, paralelamente, también se había convertido en una estrella, creando casi un nuevo género musical. Tras Macarena, una comedia junto a Miguel Ligero, siguieron dos colaboraciones importantísimas que marcarían su trayectoria en la gran pantalla, puesto que fue Juan de Orduña quien la dirigió en la gran producción Serenata Española, basada en la vida y obra de Isaac Albéniz, y en Vendaval, una de sus películas más incunables, pero precisamente donde canta Y sin embargo te quiero, una de sus más conocidas canciones. La crítica y el público coincidió en señalar que tras realizar Locura de amor, Juan de Orduña había elegido bien a Juanita Reina para su siguiente protagonista. La Lola se va a los puertos, dirigida también por Orduña en 1947, marcó un antes y un después en la vida cinematográfica de Juanita y escribió una importante página en la historia del cine español. Precisamente ahí Juanita alcanzó su madurez como actriz, poniendo de manifiesto su capacidad no solo para cantar, sino también para actuar. Pues no, señor. Aún no ha llegado un monaguillo que me haga tilín en la campanita del corazón. ¿De veras no ha sonado nunca esa campanita? Para las cosas del cante sí, pero para las del querer no. Precisamente en esa época, Jacinto Benavente dijo de ella que Juanita era tan buena que podría dejar de cantar y nadie se daría cuenta. Que la quiero. Que no me importa que sea francés para querer. Que toda la guerra del mundo no podrá impedir nuestro cariño. Más que oírla, lo que había era verla, ¿no? Y a mí lo que me quedé fascinado es ver a una mujer que se transformaba, salía al escenario y era una película. O sea, cada canción la convertía en una película. O sea, cada canción que cantaba la interpretaba, la dramatizaba y convertía cada canción en un mundo, ¿no? A mí me recordó en aquel momento mucho, y de hecho en el prólogo del catálogo del festival lo digo, a mí me recordó mucho a Ol Kalsum, la cantante egipcia, que también era, que era una diosa, efectivamente, para los egipcios y para todo el mundo árabe, y Juanita Reina era muy parecida, en el sentido de que dramatizaba, de que convertía cada canción en una historia muy particular, muy directa, y que tú la visualizabas, ¿no? Entonces, claro, a diferencia, era muy importante la voz, que era estupenda, era muy importante la canción, pero sobre todo es que uno estaba viendo la canción en lo que ella interpretaba. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. El mundo taurino fue importante en la vida de la cantante y actriz, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues buena parte de sus canciones narraban las gestas de míticos toreros. Me dice niña morena, ¿por qué me llora, carita de emperadora? Dame tu risa, mujer. En su espectáculo Solera de España número 3, uno de los más inolvidables, cantó las canciones Francisco Alegre y Capote de grana y oro. Dos pasodobles que ya están en el inconsciente popular y en muchos casos en los clarines de la fiesta nacional. Capote de grana y oro es una de sus coplas que más ha significado para mí. Quizás yo creo que es la primera canción que yo canté en mi vida. Es la primera copla que me aprendí. Y bueno, yo en mi casa yo empecé a cantar por escuchar a Juanita Reina, y en mi casa siempre se ha vivido mucho el folclore. Mi padre fue noviller, mi padre, pues claro, esa canción siempre yo me la aprendí por él y se la cantaba a él, por aquello del capote y todo eso, y siempre
es la que, cuando me preguntan cuál es la primera canción que te aprendiste en tu vida, pues fue Capote, Grana y Oro, y bueno, yo de Juanita hay canciones maravillosas, ¿no? Y Sin embargo te quiero, o una que canto ahora en la gira que estoy haciendo de teatros que he querido cantar después de muchísimo tiempo, que se llama Solo vivo para quererte, que es una historia preciosa, pero si me tengo que quedar con una es con esa, con Capote, Grana y Oro. 1951 fue el año de su película Más Redonda, una gran superproducción que en nada tenía que envidiar a las que venían de Norteamérica, porque Lola la Piconera reunió muchos elementos para convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de todo el cine español. Bonita, Lola, Lolita, la primavera, ya no ve que andando, va derramando la primavera, a cantar en un tablao las espinas de un querer. Tras este éxito, también participó en Aeropuerto, junto a Fernando Fernán Gómez y Margarita Andrei, cantando además el número musical Yo soy esa, otra de sus más míticas canciones. Yo soy esa pura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo a hablar la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Un año más tarde, Juanita ya es productora de sus propias películas, comenzando con Gloria Mairena. Convertida ya en un referente de la España de los 50, un grupo de jóvenes de Acción Católica, en 1955, le otorga el título de Novia de España. En 1957, justo antes de la Revolución Castrista, Juanita viaja con su espectáculo hasta La Habana, donde actúa junto a Olga Guillot, Lucho Gatica y Renato Carasone en el Teatro Blanquita. 3 meses de éxitos continuados hicieron llegar también sus películas hasta Cuba, pasando más tarde a Venezuela y parte de Hispanoamérica, donde siguió su éxito. Yo creo que es parte de la historia cultural de España, ¿no? De España, porque podría haber sido una cantante que hubiera traspasado las fronteras españolas fácilmente, ¿no? En el día de hoy, con ese punto dramático que tenía, pues hubiera llegado a todo el mundo, porque desde el fondo, cuando tú veías el espectáculo, veías que daba igual lo que decía. O sea, que en el fondo, tú veías, viéndola a ella, entendías las letras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera sido, ahora que se lleva el world music y toda esta historia, pues hubiera podido tener su espacio perfectamente, ¿no? Como la Rimiti, por ejemplo, ¿no? Pues en el mundo árabe actual, ¿no? Entonces, pues son personas que saben traspasar lo que es el puro verbo para hacer algo más que eso, ¿no? Entonces, aparte, insisto, que es fundamental, de magnífica voz y saber cantarlas, ¿no? Saber cantar o deletrear o parafrasear las letras como lo hacía ella es muy difícil o casi imposible, ¿no? El último cuplé fue un ambicioso proyecto de Juan de Orduña, habitual director de Juanita Reina, que finalmente fue protagonizado por Sara Montiel, aunque desde un principio estaba pensado para Juanita. Esa película fue escrita para ella y hubiera sido un cambio radical dentro de la trayectoria cinematográfica de Juanita Reina, porque a raíz de sus últimas producciones, La novia de Juan Lucero fue la última película, que ya fue en color, pues Juanita Reina se fue paulatinamente separando de la entonces producción del cine español, porque de alguna forma se estaba popularizando demasiado, estaba siendo populachera en definitiva. Había un cambio notable dentro de la producción española, estaba ya casi entrando un cine más de masas, más de destape, era la apertura democrática, entonces ella no se sentía integrada en ese cine. Probablemente esa película, si lo hubiera sido hecha por Juanita Reina, el último cuplé, su trayectoria cinematográfica habría continuado. De hecho, esa película pues a lo mejor no se hizo porque a lo mejor mi abuelo o a lo mejor las personas que la rodeaban dijeron que no era un papel adecuado para ella. Pero estoy convencido que ella habría sido la artista ideal para hacer esa película. De hecho, el director de la película pensó en ella. Y Sara Montiel, gran amiga de Juanita Reina, de mi madre, se iba a escondidas a verla cantar para amoldarse y para captar
toda esa forma artística y a la hora de representar el papel del último cuplé, y que posteriormente después lo hizo estupendamente. Pero hubiera sido un dato curioso haber visto ese último cuplé interpretado por Juanita Reina. 1959 también fue un año decisivo para la vida de la cantante, cuando conoce al que luego sería su marido, Federico Casado, Caracolillo, durante el espectáculo Sevilla, Trono y Tronío. Gaditano de nacimiento, aunque criado en Triana, Federico Casado también tuvo una ejemplar trayectoria artística, más conocida fuera de España en los años 50 que en nuestro país. Desde el televisivo show de Ed Sullivan en Estados Unidos, hasta el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York o el Teatro Olimpia de París, Caracolillo viajó por todo el mundo hasta debutar en el Radio City Music Hall de Nueva York con el espectáculo España, en el que era su máxima estrella, recibiendo a su regreso a España la distinción de Caballero de la Orden del Mérito Civil. Sucedió en Sevilla. Le siguió La novia de Juan Lucero, única película en color protagonizada por Juanita y que significó su retirada de las pantallas en 1959. Posteriormente recibe la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Lazo de Dama de Isabel la Católica. El 15 de junio de 1964 se produjo en la Basílica de la Macarena un acontecimiento casi tan multitudinario como la salida de la Virgen, puesto que Juanita se casó finalmente tras 4 años de noviazgo con Federico Casado, en una celebración a la que fueron invitados Antonio Ordóñez, Pepe Pinto, la Niña de los Peines o el Maestro Quiroga. Nosotros, sin decirnos nada más que con la mirada, ya nos queríamos. Él no quería nada de Juanita Reina, él quería a la Juana, porque él me quería a mí desde muy chico y llegamos a casarnos. Cuando nosotros nos casamos, no nos casamos siendo unos niños, ya éramos mayorcitos y sabíamos lo que queríamos. No nos casamos por casarnos, ni nos casamos, venga, vamos a casarnos, no, sabíamos lo que queríamos cada uno. Sabíamos que el matrimonio era una cosa muy importante y no una broma, sino que era muy serio eso. Cuando se quedó en estado, aprovechó, estas palabras que voy a decir, las decía ella muchísimo cuando le hacían una entrevista, que ella aprovechó cuando estuvo en estado para convencerme a mí para volver a trabajar en el teatro. Tras el nacimiento de su hijo en 1965, la a partir de ahora inseparable pareja artística, Juanita Reina, Caracolillo, reaparecerán en el Teatro Calderón de Madrid con el espectáculo de Quintero, León y Quiroga, Filigrana Española. El primer espectáculo que montamos se titulaba Filigrana Española, donde ella estaba bellísima, donde ella estaba estupenda, donde fue un gran éxito. Debutamos en el Teatro Calderón de Madrid, monté un espectáculo grande, íbamos como 50 y tantas personas en el espectáculo, porque llevaba coros, llevaba el ballet, un ballet bastante amplio, para que fuera un espectáculo redondo, donde fuera la estrella ella, como ya digo, ¿no? Y fue un éxito. Entonces, ya después, continuó esa cosa de montar cada año un espectáculo en las mismas condiciones, el ballet y ella que fuera la estrella del espectáculo.
También el dúo grabará sus propios discos con canciones como Coplas de la Magdalena o Señorío, en las que además de la voz de Juanita, también podíamos escuchar los taconeos o castañuelas de Caracolillo. Y las parejas tenían celos artísticos, que yo nunca tuve. Al contrario, yo quería para ella lo mejor del mundo. Quería que no le faltara de nada. Estaba pendiente del sonido, de la luz, de la orquesta. Que no fallara nada para ella, pendiente de ella. La pareja tendrá en los 70 una febril actividad en teatro y televisión, hasta recibir en 1975, y tras el espectáculo Con el arte por bandera, la medalla al mérito en el trabajo, acompañada por amigas como Lola Flores, Sara Montiel, Marujita Díaz, Marifé de Triana, Dolores Abril o Enrique Montoya. Un galardón que para ella supuso mucho, que fue la medalla al mérito del trabajo. Una medalla que ella siempre la tuvo muy a gala, porque ella siempre dijo que ella fundamentalmente era una trabajadora y que lo que le gustaba era trabajar y luchar y seguir adelante. Ella siempre, cuando recibió un galardón, era humilde. Muchas veces decía que, bueno, que había otra gente que la merecía más que ella, y ella, pues sí, le encantaba, pero muchas veces se sintió un poco cortada, como decía, bueno, y yo he sido la que ha recibido el galardón y a lo mejor había otras personas que también lo podían haber recibido y no yo. Ella siempre fue una mujer muy humilde, una mujer muy entregada a su trabajo, yo creo que entregada no solo a su trabajo, sino a todo lo que hacía, porque cuando era artista, cuando era madre, cuando era esposa, siempre estaba pendiente de hacer feliz a los demás. Y eso yo creo que es la característica fundamental de Juanita Reina, que ella siempre pensaba más en los demás que en sí misma. 1976 supuso el regreso de Juanita y Federico a Sevilla, donde se establecerían definitivamente. Ese mismo año, el Ayuntamiento hispalense realizó un acto donde se conmemoró el nacimiento de Juanita en la calle Parras con un azulejo. También Federico Casado, Caracolillo, abrió una de las más prestigiosas escuelas de baile en Sevilla. Aunque la actividad del matrimonio se centró principalmente en la Academia de Baile de Federico, Juanita aún continuaba actuando en galas y conciertos y, por supuesto, participando en programas de televisión. En 1983, el antiguo Festival de Cine de Sevilla le realiza un homenaje que reconocerá su trayectoria artística. Cuando se le ofreció le ofrecimos la posibilidad de hacer un homenaje del Festival de Cine, pues ella, la verdad que se puso muy contenta, porque anteriormente se le había dado a Imperio Argentina y se le había dado a Chelita Castro. Entonces, pues ella se vio muy reconocida, ¿no?, como actriz. Aunque ella, es curioso porque ella, su carrera como actriz es bastante limitada, no son muchos números de películas, sin embargo son películas que tienen muchísima regambre y fueron muy populares en su momento, ¿no? Entonces, ella, de alguna forma, era como reconocerle la parte dramática que tenía su canción o su forma de cantar y su historia, ¿no? Yo creo que ella, en principio, ella encantada, dio todo tipo de facilidades, y anoche que se le hizo el homenaje en el López de Vega, pues para ella fue muy emotiva. Me consta que fue muy emotiva para él, para toda su familia y para todo el mundo, ¿no? Juanita grabó más de 800 canciones, protagonizando 30 espectáculos y 11 películas, en una trayectoria que en cambio no le impidió tener siempre una vida familiar, al margen del espectáculo, separándose a veces de la imagen que muchos tenían de la clásica folclórica. Lo más importante, aparte de cantar y de tener una buena voz, es interpretar, y yo me acuerdo cuando yo lo veía y que yo pues no entendía siquiera lo que decían esas canciones porque era muy pequeña, y a mí me llegaba, ¿no? Porque yo veía a una persona que estaba totalmente interpretando lo que decía cada palabra, cada frase, que si había que llorar, lloraba, si había que reír, o sea, era
completamente en 3 minutos que dura una canción, pues ella lo vivía completamente, y eso es lo que transmite al público, ¿no? Y es lo que todos queremos alcanzar cuando cantamos, ¿no? Y era o sea, por eso te digo que verla en directo ya sí que era un espectáculo total, porque pasaba de meterte en una historia a llevarte a otra y totalmente introducirte en lo que estaba contando en esos 3 minutos. En el marco de la Exposición Universal de 1992, Juanita formó parte del impresionante espectáculo Azabache, donde compartió cartel con Imperio Argentina, María Vidal, Nati Mistral y Rocío Jurado. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, ay, te quiero. Ese mismo año también recibiría la Medalla de Oro de Andalucía, uno de los galardones que más supusieron para la vida de la tonadillera. Se emocionaba muchísimo cada vez que se acordaban de ella, con un reconocimiento de estas características, cuando ella veía el calor del pueblo, el calor de la gente, bueno, pues estaba absolutamente encantada, y más sobre todo si era en Sevilla, una ciudad que era la suya, o en Málaga, que era como su segunda ciudad. Ella además, reconocimientos como la Medalla de Oro de Andalucía, como la concesión de la calle en Málaga, pues lo hubiera disfrutado mucho con esa calle de Málaga, que evidentemente ella no pudo conocer, pero la Medalla de Oro de Andalucía en el año 92, para ella, que además fue el año de Azabache, fue muy importante. Como también fue importante, por supuesto, el Lazo de Isabel la Católica, una condecoración que no mucha gente tiene. Juanita ya figura en el corazón de todos los andaluces y españoles, pero muchos ayuntamientos, como los de Málaga y Sevilla, también han perpetuado su memoria con una calle y una glorieta en el Parque de María Luisa. Si a este cristiano me lo salva, ser una hermana. Era muy buena persona, no tonta, porque mi mujer no fue tonta, era una mujer muy lista, muy inteligente, con mucho temperamento, porque si no, no podría haber cantado como cantaba, si no hubiera tenido ese temperamento y la fuerza que tenía, si no hubiera tenido temperamento. Y tonta no era, era muy lista, no se le iba una. Para mí no ha habido una artista mejor que mi hermana. No era pasión de hermana, porque esa es la realidad. Habrán salido muchas, pero como cantaba mi hermana, pocas. El registro de voz de mi hermana Juana no había quien lo superara. Y se murió ella y se murió su estilo. Yo andaba navegando por los 30, sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios, triste y macilenta, una rosa sin rayos soñaba. Con desesperación y soñaba la cárcel de unos brazos y de unos pero me despertaba de mi sueño con el alma sin voz, hecha pedazo, y de pronto, en el último minuto, a punto de vestir de negro puto, debí llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosa de mi espera
conmigo cuando sonía tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca. El 19 de marzo de 1999, Juanita Reina fallecía dejando uno de los más importantes legados en el mundo de la copla. La esencia de la elegancia en el escenario, la interpretación de la tonadilla y la entrecortada voz para transmitir el sentimiento popular de varias décadas. Marianas, tarantas, tonás, livianas, peteneras, soleares, solearillas, polos, cañas, semillas, todo el cante de Levante, todo el cante de las mías, todo el cante, ni una ni uno, cantaora o cantao, ni los vivos ni los muertos, cantó una copla mejor que la Lola, esa que se va a los puertos dejando la isla sola.